Hay un líquido que cuesta menos de $2 preparar en casa. Un líquido capaz de devolverle la vida a la madera gris, agrietada y castigada por el sol, como si hubiera salido de la fábrica ayer mismo. No es pintura que oculte el daño. No es un tinte que se desvanece después de 6 meses. Este líquido penetra directamente en la veta de la madera y la reconstruye desde el interior hacia afuera. Una sola capa aplicada sobre una cerca deteriorada puede hacer que los vecinos crean que cambiaste cada tabla. Un par de pasadas sobre una terraza envejecida y el contratista al que pensabas llamar pierde un trabajo de $1000. Un mueble que parecía listo para terminar en el vertedero de repente parece digno de una sala de exposición. No se necesita lijar. No se necesitan herramientas eléctricas. No se necesita experiencia previa. Esta fórmula existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los artesanos de la década de 1930 la conocían de memoria. Los ebanistas la transmitían como si fuera un secreto familiar. Durante generaciones fue parte normal del trabajo con madera. Pero con el tiempo ocurrió algo curioso. La industria moderna de restauración de madera descubrió algo devastador. Si los propietarios de viviendas descubrían este líquido, dejarían de llamar a contratistas para restaurar terrazas, cercas o muebles. Una solución de $2 capaz de reemplazar un servicio de $900 no es algo que una industria quiera ver popularizado. No desapareció porque no funcionara. Desapareció porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia de ese líquido. Una historia que durante décadas quedó enterrada entre conocimientos olvidados. Bienvenidos a Camping Prohibido, el lugar donde desenterramos técnicas, historias y conocimientos que el tiempo, o la industria, dejó atrás. Para entender de dónde nace esta fórmula tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mucho más atrás de lo que la mayoría imagina. En 1860, un inventor británico llamado Frederick Walton estaba trabajando en su taller en Londres cuando notó algo extraño. Había dejado abierta una lata de aceite de linaza durante la noche. A la mañana siguiente, una fina película se había formado en la superficie. Esa película tenía una textura curiosa. Era más dura que el barniz común, pero al mismo tiempo más flexible que la laca. Walton comprendió que algo interesante estaba ocurriendo. El aceite había reaccionado con el oxígeno del aire y se había transformado en una especie de polímero natural. Durante los siguientes 3 años Walton experimentó con este proceso en una fábrica a las afueras de Londres. En 1863 logró crear algo completamente nuevo, el linóleo, el primer revestimiento de suelo producido en masa en la historia. El ingrediente principal de ese material era precisamente el aceite de linaza, extraído de las semillas de la planta de lino. Pero la historia del aceite de linaza no comenzó en la Inglaterra victoriana. En realidad comenzó miles de años antes. La planta de lino es uno de los cultivos más antiguos que existen. Los arqueólogos han encontrado evidencia de su cultivo en la antigua Mesopotamia hace más de 20.000 años. Las civilizaciones antiguas utilizaban el lino por 2 razones principales: su fibra y sus semillas. Con la fibra fabricaban telas extremadamente resistentes. Con las semillas obtenían un aceite dorado que tenía propiedades sorprendentes. En las tumbas del antiguo Egipto se han encontrado telas de lino que permanecen intactas después de 4000 años. Esa durabilidad dio fama al material en todo el mundo antiguo. En la antigua China, los artesanos de la madera descubrieron otra propiedad del lino. Cuando las semillas se prensaban para extraer el aceite, el líquido resultante tenía la capacidad de penetrar profundamente en la madera. Al aplicarlo sobre superficies de madera, el aceite se absorbía lentamente y con el tiempo se endurecía, formando una capa protectora natural. Ese fue probablemente el primer acabado para madera registrado en la historia de la humanidad. No era poliuretano fabricado en una planta química. No era un sellador sintético desarrollado en laboratorio. Era aceite extraído de una semilla, aplicado a mano con un paño sobre la madera. Durante siglos, en Europa,
El aceite de linaza se convirtió en la base del trabajo de carpinteros, constructores navales y fabricantes de muebles. Los constructores medievales mezclaban aceite de linaza con óxido de plomo para crear lo que hoy conocemos como aceite de linaza hervido. Este proceso aceleraba el secado y producía una superficie más dura y resistente. Puertas de catedrales en Alemania tratadas con aceite de linaza en el siglo XVI siguen en pie hoy en día. Los barcos de la Marina Británica cubrían sus cubiertas con aceite de linaza antes de cruzar el Atlántico. La madera soportaba agua salada, sol tropical y años de uso intenso. Durante siglos, ese aceite fue uno de los secretos más simples y efectivos para proteger la madera. Pero en la década de 1950 ocurrió un cambio importante. La industria petroquímica comenzó a introducir resinas sintéticas en el mercado. Aparecieron el poliuretano, la laca moderna y diversos barnices químicos. Estos productos tenían varias ventajas comerciales. Eran más rápidos de aplicar, tenían un brillo llamativo y podían venderse como soluciones tecnológicamente avanzadas. Sin embargo, también tenían otra característica que las empresas valoraban aún más. A diferencia del aceite de linaza, que puede proteger la madera durante mucho tiempo con un mantenimiento mínimo, muchos recubrimientos sintéticos requieren reaplicaciones periódicas. Cada 2 o 3 años es necesario lijar, volver a sellar y aplicar nuevas capas. Eso significa ventas repetidas. Y con el tiempo, el conocimiento tradicional comenzó a desaparecer lentamente de la conciencia pública. No porque dejara de funcionar. Simplemente dejó de enseñarse. Ahora bien, ¿qué ocurre exactamente cuando aplicamos aceite de linaza sobre la madera? Para entenderlo hay que mirar el proceso desde una perspectiva química. El aceite de linaza es un triglicérido con una alta concentración de ácido alfa-linolénico, un ácido graso poliinsaturado. Cuando este aceite entra en contacto con el oxígeno del aire, ocurre una reacción conocida como oxidación. Las cadenas de ácidos grasos comienzan a unirse entre sí formando enlaces cruzados. Este proceso crea una red polimérica flexible dentro de las fibras de la madera. En lugar de formar una capa superficial como hace el poliuretano, el aceite se integra dentro de la estructura celular del material. El resultado es una especie de resina natural que llena los poros de la madera, refuerza sus fibras y crea una barrera contra la humedad. Al mismo tiempo, esa red polimérica permanece flexible. Puede expandirse y contraerse con los cambios de temperatura sin agrietarse. Esa es una de las razones por las que los acabados basados en aceite de linaza han sobrevivido durante siglos, en construcciones antiguas. Un estudio publicado en el Journal of Coatings Technology demostró que el aceite de linaza puede penetrar en la madera hasta 4 veces más profundo que algunos recubrimientos sintéticos. Los recubrimientos plásticos, como el poliuretano, se comportan de forma diferente. Forman una capa rígida sobre la superficie. Cuando esa capa se agrieta, la humedad puede entrar debajo del recubrimiento. Con el tiempo eso provoca ampollas, descamación y el característico color gris que aparece en terrazas y cercas expuestas al clima. El aceite de linaza funciona de manera opuesta. Se convierte en parte de la madera misma. Ahora bien, hay una combinación tradicional que potencia este efecto de forma notable. Cuando al aceite de linaza se le añade vinagre blanco ocurre algo interesante. El vinagre contiene ácido acético, un solvente natural que puede disolver suciedad acumulada, residuos de acabados antiguos y capas de oxidación superficial. Mientras el vinagre limpia la superficie, el aceite de linaza puede penetrar más fácilmente en las fibras recién expuestas. Pero hay un tercer ingrediente que completa la fórmula. La trementina. La trementina es un solvente natural destilado de la resina de los pinos. Durante siglos ha sido utilizada en pintura, carpintería y restauración de muebles. Cuando se mezcla con aceite de linaza, la trementina reduce la viscosidad del aceite. Esto permite que la mezcla penetre más profundamente en la madera y acelera el proceso de secado. Sin trementina,
El aceite puede tardar semanas en endurecer completamente. Con trementina, el proceso puede comenzar en cuestión de horas. La combinación de estos tres ingredientes crea una mezcla sorprendentemente eficaz para revitalizar madera envejecida. Pero antes de continuar, es importante mencionar algo fundamental. Este método no es mágico. Tampoco es una solución universal para todo tipo de daño estructural. Si una tabla está completamente podrida o destruida por insectos, ningún aceite podrá reconstruirla. Lo que sí puede hacer esta mezcla es devolver flexibilidad, color y protección a madera que simplemente se ha secado, oxidado o desgastado por el tiempo. También hay una advertencia importante relacionada con la seguridad. Los paños empapados en aceite de linaza pueden experimentar combustión espontánea si se dejan arrugados en un montón. Esto ocurre porque el proceso de oxidación libera calor. Si el calor no puede disiparse, puede acumularse hasta provocar un incendio. Por eso, después de usar un paño con aceite de linaza, es fundamental extenderlo completamente para que se seque al aire libre o sumergirlo en agua antes de desecharlo. Esta precaución es conocida por los carpinteros desde hace generaciones. Ahora veamos cómo se prepara la mezcla tradicional. El primer paso consiste en reunir tres ingredientes: aceite de linaza hervido, vinagre blanco destilado y trementina. El aceite de linaza debe ser específicamente del tipo hervido, ya que contiene agentes secantes que aceleran la polimerización. El segundo paso es combinar partes iguales de los tres líquidos en un frasco de vidrio con tapa hermética. Una vez dentro del recipiente, se agita la mezcla durante unos 30 segundos hasta que los ingredientes se integren formando un líquido de tono dorado ligeramente turbio. El siguiente paso es preparar la superficie de madera. No es necesario lijar intensamente ni utilizar maquinaria. Basta con eliminar polvo, suciedad suelta o restos de telarañas con un cepillo seco. Después se humedece un paño de algodón limpio en la mezcla y se aplica siguiendo la dirección de la veta de la madera. Lo ideal es trabajar por secciones de aproximadamente medio metro para evitar que el líquido se seque antes de extenderlo. Tras aplicar la primera capa, se deja que la madera absorba la mezcla durante 10 o 15 minutos. Luego se retira cualquier exceso con un paño seco. Después de 24 horas se puede aplicar una segunda capa. La segunda aplicación intensifica el color natural de la madera y fortalece la barrera protectora dentro de las fibras. En terrazas exteriores, el efecto puede notarse casi inmediatamente. La capa gris oxidada comienza a disolverse mientras el aceite devuelve profundidad al color original de la madera. En muebles antiguos, el resultado suele ser aún más notable. La madera que ha pasado décadas secándose en interiores puede absorber el aceite como una esponja, recuperando brillo y vitalidad. Mesas de comedor, cómodas, estanterías y marcos de ventana pueden experimentar una transformación sorprendente con una sola aplicación. En cercas exteriores, el método puede aplicarse con brocha o rodillo para cubrir superficies más grandes rápidamente. Para suelos de madera, es recomendable aplicar capas finas con un paño o una mopa plana, dejando secar entre aplicaciones. Con el tiempo, el suelo desarrolla un acabado satinado cálido que se profundiza con cada nueva capa. Este tipo de mantenimiento era común en muchas casas antiguas, donde los suelos de roble o nogal se cuidaban durante generaciones mediante aplicaciones periódicas de aceite. Una de las características más interesantes del aceite de linaza es que no forma una capa rígida que se descascare con el tiempo. En lugar de eso, cada nueva aplicación se integra con las capas anteriores. Esto significa que el mantenimiento puede hacerse simplemente añadiendo una capa ligera cada cierto tiempo. No es necesario eliminar todo el acabado anterior. Este enfoque contrasta con muchos sistemas modernos de barniz, donde la restauración implica lijar completamente la superficie antes de volver a aplicar el producto. A lo largo de miles de años, diferentes culturas han protegido la madera utilizando métodos similares basados en aceites naturales. Mucho antes de que existieran laboratorios químicos o marcas comerciales,
Los artesanos ya comprendían cómo interactúan los aceites con las fibras de la madera. Era conocimiento transmitido de generación en generación. Recetas simples anotadas en cuadernos, escritas en tarjetas o recordadas de memoria en talleres familiares. Con el paso del tiempo, parte de ese conocimiento fue reemplazado por soluciones industriales. Y aunque muchas de esas soluciones modernas funcionan bien, a veces olvidamos que algunas de las técnicas más efectivas son también las más simples. El cuidado de la madera no siempre requiere fórmulas complejas ni equipos especializados. A veces basta con comprender la química básica de los materiales y aprovechar propiedades que la naturaleza lleva miles de años perfeccionando. Durante milenios, la humanidad protegió la madera utilizando aceite extraído de semillas y solventes naturales derivados de plantas. No había marcas comerciales, ni campañas publicitarias, ni catálogos de productos. Solo conocimiento transmitido entre generaciones. Hoy, redescubrir esas técnicas puede ofrecernos una perspectiva diferente sobre los materiales que usamos todos los días. La madera que parece vieja o desgastada muchas veces no está muerta. Simplemente está esperando que alguien recuerde cómo cuidarla. Y a veces, las soluciones más sorprendentes no se encuentran en una tienda moderna, sino en conocimientos que el mundo casi olvidó. Esto es Camping Prohibido. Aquí seguimos explorando las historias, técnicas y descubrimientos que el tiempo dejó enterrados.